Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luana Sousa, psicóloga del Grupo Humanas, y en el día de hoy vamos a hablar de la reinvención positiva en las nuevas etapas de la vida. Las nuevas etapas de la vida, ¿cierto? Cuando vamos llegando ya a una cierta edad que nos resuena mucho esos cambios, cambios emocionales, cambios físicos, y que si bien en muchos momentos hay una connotación un poco más negativa de esos cambios, pero dando como una otra visión, una otra cara, nos ayuda ahí a poder sobrellevar todas esas mudanzas, ¿cierto? De una mejor manera. Entonces, ¿qué significa envejecer para ti? Envejecer tiene diferentes connotaciones, ¿cierto? Para muchas personas va a depender de la perspectiva de que tenga de esa situación, del punto de vista, de cómo se siente. Depende mucho, no hay una definición de envejecer. Puede ser como una definición en el sentido de que no hay, para todas las personas no va a ser igual. Para cada persona el envejecer va a tener un significado distinto. Entonces, el momento que uno tiene que mirarse hacia adentro y conectarse con lo que siente, con lo que significa lo que es envejecer. Y por eso esa es la pregunta, ¿qué significa envejecer para ti? Entonces el envejecimiento es un proceso inevitable, obviamente, y el que acarrea cambios tanto físicos como emocionales y sociales. Entonces es un proceso global, ¿cierto? Sistémico, que nos habla de cambios en diferentes áreas de nuestra vida. Pero la forma en que nosotras percibimos o cómo enfrentamos esos cambios es lo que va a generar un impacto en nuestro bienestar general y en todos esos ámbitos físicos, emocionales, sociales y cómo yo llevo eso, ¿cierto? Cómo yo percibo y cómo yo enfrento esas cosas es lo que va a impactar o no en mi bienestar. Entonces, el envejecer trae consigo una serie de desafíos, tanto emocionales, impacta de manera profunda en el bienestar mental y emocional, y están relacionados con esos cambios físicos, pero también transformaciones en los roles sociales que yo tengo como persona, además de las relaciones interpersonales que yo voy a tener con mi entorno y la percepción de uno mismo, o sea, cómo yo me percibo, cómo yo me veo, cómo yo me siento con todos esos cambios, porque son cambios que muchas veces suceden, uno lo siente como de la noche a la mañana, o a veces son cambios paulatinos. Entonces, la percepción que yo puedo tener de esos cambios también va a generar una gran influencia de cómo me siento y cómo los voy a vivir. Entonces, uno de esos cambios que genera en el proceso de madurez, más que envejecimiento, ¿cierto? En ese proceso es la pérdida de independencia y autonomía. Entonces, a la medida que nos van pasando los años, enfrentamos ciertas limitaciones físicas, cognitivas, y son limitaciones que nos impiden a veces realizar algunas actividades cotidianas de manera autónoma. Pasa, por ejemplo, con el tema de la conducción, ¿cierto? Algunas personas que llegan a tener cierta dificultad para poder eh, renovar la licencia de conducir y el tiempo de la licencia pasa a ser mucho más corto. A veces cocinar puede ser una actividad un poco más compleja por tener que ahí estar haciendo uso de la memoria de trabajo que a veces no funciona de la misma manera y cierto un desgaste cognitivo. O también a veces mantener ciertas actividades del hogar puede ser un poco más desgastante. Entonces, esa pérdida de independencia o de autonomía es uno de los factores que puede llegar a afectar el bienestar de todos nosotros cuando estamos ya pasando por la etapa de la madurez, ¿cierto? Y también esa pérdida de independencia puede generar, obviamente, sentimiento de frustración, puede generar impotencia, sentimiento de inutilidad, y las personas empiezan a experimentar una disminución de la autoestima al depender más de otros para las tareas que antes realizaban con facilidad. Entonces, la pérdida de independencia puede generar mucha frustración y eso puede afectar directamente a la calidad de vida de las personas cuando se ven enfrentadas a esa situación. Pero igual hay formas de darle una nueva perspectiva a esa situación que lo vamos a ver más ahora. Otro tema que afecta mucho el bienestar cuando estamos también en el proceso, ¿cierto?, de madurez, de envejecimiento,
trae consigo la soledad y aislamiento social. Entonces, a veces tenemos la pérdida de amigos o de seres queridos, personas que ya han fallecido, o a veces por cambio de circunstancias sociales hemos perdido contacto con esas personas. También está el tema de la jubilación. Algunas personas con movilidad limitada pueden verse reducidas las oportunidades de interacción social. Entonces el aislamiento, la soledad, también es otro factor ahí que en ese proceso de madurez puede afectar el bienestar de nosotros que estamos pasando por ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con ese aislamiento, esa soledad? La soledad puede llevar a la depresión, a la ansiedad, deterioro cognitivo más rápido, y a veces las personas aisladas socialmente son más propensas a experimentar sentimientos de tristeza, de vacío, de falta de propósito. Y eso no quiere decir que cuando yo llego a una cierta edad, que yo tenga que jubilarme o que yo estoy un poco mayor, no quiere decir que la vida se termina, no por el contrario. Ahí donde hay que también poner el ojo con una perspectiva mucho más positiva. Pero siempre tenemos que estar pendientes que si están presentes esos sentimientos de soledad y aislamiento, hay que poner mucho ojo ahí para poder no caer en un estado depresivo. Porque las personas, a lo largo de los años, cuando vamos pasando por las diferentes etapas de la vida, eh, la manera como nosotros experimentamos la tristeza, la depresión, las bajas de ánimo, va cambiando también. Entonces, cuando yo en la adolescencia tenía como una respuesta mucho más explosiva en ciertas situaciones o situaciones de pena también eran un poco más intensas, cuando yo voy llegando a una cierta edad, más allá de los 40, 50 años o más adelante, esa respuesta va cambiando. Entonces se traduce a esa soledad, ese aislamiento social y muchas veces acompañado de problemas físicos. Entonces cuando yo siento que tengo muchos dolores, cuando yo siento que cuando la gente dice se me vinieron los achaques encima, no necesariamente son achaques, a veces el cuerpo avisando que hay que ponerle un poco más de atención. Otro de los temas que afecta mucho la pérdida del bienestar son la pérdida de roles y propósitos. Entonces, con eso, la jubilación, la partida de los hijos, ¿cierto? El famoso nido vacío, la pérdida del rol como cuidador o como mantenedor, ¿cierto? Sostenedor de una casa, eso puede generar una sensación de pérdida de propósito. Y esos cambios implican una transición de roles que previamente otorgaban una estructura en la vida de la persona. Entonces, lo que antes yo estaba acostumbrado a hacer o acostumbrada a hacer, ahora no lo haré de la misma manera. Ahora va a haber un cambio y ese cambio puede generar una crisis importante, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Quiere decir que esa crisis me va a generar la necesidad de generar ese cambio de estructura para adaptarme a una nueva realidad. Pero justamente también la pérdida de rol también puede generar un sentimiento de vacío muy grande, ya que se pierde totalmente una estructura que se había armado en ese momento. Y ahí también hay que iniciar un proceso de autoconocimiento, porque hasta el momento llegamos viviendo una realidad de tal forma y cuando se cambian los roles, ¿cierto? Cuando llega la jubilación y sobre todo el tema del nido vacío, los roles al cambiar también va a cambiar la realidad y eso puede resultar en un shock muy grande, un tremendo entrar hasta en catarsis algunas personas, pero no quiere decir que sea algo malo. Hay que también tratar de hacer el cambio de switch, hacer esa resignificación de todos esos procesos que uno va viviendo a lo largo de la vida. Y durante ese proceso de pérdida de roles y propósitos, muchas personas sienten que ya no son útiles, que ya no son productivas, y eso también puede generar una cierta crisis de identidad, y la falta de propósito puede llevar a sentimientos de vacío, como les decía, inutilidad o desesperanza. Entonces ahí también hay que hacer como en esa mirada de autoconocimiento para poder ver si yo estoy enfrentada a esas situaciones, a esos sentimientos, para poder hacer los ajustes que sean necesarios. El sentimiento de finitud también es algo que causa muchos afectos, sentimientos encontrados, ¿cierto?
ese sentimiento que con el paso de los años, tomar conciencia sobre la mortalidad se vuelve mucho más concreto, mucho más próximo, y con eso la pérdida de ciertos amigos, familiares, parejas, hace con que enfrentamos el duelo de manera mucho más frecuente. Entonces el sentimiento de finitud, de sentir que la vida se termina, de sentir que la vida se va, también es algo que hay que tener mucho ojo y hay que estar atento o atenta para poder hacer frente a eso. Porque si bien el sentimiento de finitud es una de las cosas que están presentes y pueden causar todo lo anterior, puede causar el cambio de los roles, puede causar el sentimiento de inutilidad, y hay que tener siempre presente que si bien vamos a llegar a un momento en que la vida se va a terminar para todos nosotros, pero hay cosas por vivir todavía. Entonces el sentimiento de finitud hay que tener ojo, es algo que afecta mucho el bienestar. Si yo estoy siempre pendiente de que ya me queda poco tiempo, y de verdad no es así, porque al estar pensando en ese sentimiento de finitud, estamos hablando, ¿cierto?, de la intolerancia a la incertidumbre, y ahí al no tolerar la incertidumbre, nos genera mucha más ansiedad y estamos tratando de caminar o de correr cuando tenemos que caminar. Entonces ahí hay que tener mucho ojo cuando siento, ¿cierto?, que la finitud está muy presente en mi vida, y también afecta el bienestar de mi proceso de madurez, que ahí estamos madurando. No se termina la vida, solamente es un proceso nuevo. Así que hay que tener muy en cuenta cuando presentamos y tenemos ese tipo de sentimientos. Y claramente el sentimiento de finitud va acompañado, ¿cierto?, del miedo a la muerte, el duelo, y los diferentes tipos de duelo en esa etapa puede generar mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha pena y un sentimiento de gran vulnerabilidad. Y como les decía, esa intolerancia a la incertidumbre sobre el futuro y la posibilidad que puedes tener la persona o uno que está frente a diferentes enfermedades que pueden ser graves, afectan y intensifican esos sentimientos. Entonces, el sentimiento de finitud es algo que está presente en nuestra vida, en nuestras vidas siempre, pero que de mayor a menor medida tenemos que tener en cuenta y no permitir que nos invada ese sentido. Y ahí tener ojo que tanto sentirnos que la vida se nos va, nos está afectando a nuestro bienestar mental y psicológico de ese proceso de madurez. Entonces, adoptar un enfoque positivo ante los cambios que trae la edad es fundamental para una serie de aspectos que van desde la salud física hasta la salud emocional y promueve una mejor calidad de vida. Entonces, tener como una perspectiva mucho más positiva de todos esos procesos. Si bien se ve como muy feo, ¿cierto? Se ve como eh, muy alejado, uno piensa, pucha, sí, voy a envejecer, sí, me han pasado los años, sí, la vida se me va, pero igual hay que sacar como lo bueno de eso, hay que sacar como el provecho, hay que sacar lo bueno, sí, hay cosas buenas, hay que resignificar, hay que mirar también las cosas con una perspectiva mucho más amplia, mucho más positiva. No quiere decir que todo sea malo, que todo sea achaque, que madurar, que pasar por esas etapas de la vida sea como algo malo. No, ahí tenemos que ver cuál ha sido nuestra historia de vida y poder ahí reflexionar sobre eso y sacar lo mejor que la vida nos pudo haber entregado en ese momento, la experiencia, los años, las relaciones y todo lo que nos puede generar ahí. Entonces, hay que tener mucho ojo con la salud mental, con los cuidados personales, con esos sentimientos de finitud, con ciertos sentimientos de depresión que sucede, porque como les decía, la depresión, los trastornos del ánimo, cuando uno llega a cierta edad, ellos se manifiestan de una manera distinta, y a veces lo que uno cree que es un achaque, que es un dolor, que es un problema, puede ser algo mucho más emocional. Entonces, tener cuenta del bienestar y poder reinventarse después de cierta edad, ese es el objetivo central para nosotros seguirnos desarrollando como seres humanos, como seres funcionales, porque claro, si yo fui funcional a una cierta etapa de mi vida, con ciertos años, con cierta edad, no quiere decir que después que llegue con una edad mucho más avanzada,
no puedo seguir siendo funcional. He visto ejemplos, eh, hace poquito salió, ¿cierto?, de las noticias de una señora que a los 87, si no me equivoco, ella se tituló de trabajadora social. Entonces, de eso habla de que uno se puede seguir reinventando después de cierta edad. Tenemos también a otra persona que la conozco después de los 70, si no me equivoco, también se tituló de la carrera de psicología. Entonces, lo que uno se proponga lo puede hacer independiente de la edad. Y hay un factor súper importante porque nosotros nunca dejamos de desarrollarnos, de madurarnos, no solo psicológicamente, pero también eh, biológicamente. Por ejemplo, todos nosotros decimos, ay, madura, madura, pero recién a los 25 años nuestro cerebro termina de formarse. Y recién después de los 25 podemos decir que estamos empezando a madurar. Entonces, si yo llego a los 30, 40, 50, 60, estoy en mi mejor momento. Y ahí es donde tengo que poner mucho más ojo y estar reinventando y haciendo como todo ese cambio, esa mirada de perspectiva y en disfrutar todos esos procesos que son parte de la vida. Entonces, mejorar el bienestar emocional al aceptar que estoy en un proceso, ¿cierto?, de madurez, de envejecimiento, como una parte natural de la vida, y adoptar una mentalidad de aceptación más que de rechazar ese proceso. Las personas son mucho menos propensas a experimentar ansiedad si yo acepto eso y los estrés relacionados con los cambios físicos o la pérdida de roles, en el caso que sería la jubilación y la partida de los hijos. Entonces, un enfoque mucho más positivo desde mi salud mental es mucho más favorable para mi bienestar, me va a reducir mucho más la angustia frente a esas situaciones que son parte de la vida, son cambios, estamos en constante cambio, estamos en proceso de aprendizaje siempre, independiente de la edad. Entonces, cuando yo acepto que es parte del proceso, que yo tengo una connotación mucho más positiva de eso, y que ahí también va a depender mucho de la percepción y lo que pienso y lo que siente que es el envejecimiento versus cómo yo lo estoy viviendo, es lo que va a ayudar a mejorar mi bienestar emocional y poder enfrentar todas las demandas que esa situación tiene a ofrecer. Al tener una perspectiva mucho más positiva, un enfoque mucho más positivo, ¿cierto? De mi salud mental, de mi perspectiva acerca del envejecimiento, de los cambios de los años, teniendo ese enfoque más positivo, estoy fomentando la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que yo tengo de reinventarse, la capacidad que yo tengo de superar esos obstáculos, ¿cierto? Teniendo ese enfoque mucho más positivo, voy a hacer un cambio, puedo estar desafiando y adaptarse mejor a todas las demandas, que en el caso sería como la pérdida de habilidades físicas o pérdida de seres queridos, entonces tener como una visión mucho más positiva de tarea cumplida y que voy avanzando, estoy fomentando la resiliencia. Entonces, en lugar de estar centrada en las limitaciones, las personas que cultivan cierta esa actitud mucho más positiva frente a la vida, logran encontrar formas creativas para superar las dificultades y va fortaleciendo siempre su capacidad de recuperación emocional. Y eso es la resiliencia. Entonces, si yo tengo un enfoque mucho más positivo, voy a ser mucho más resiliente, voy a poder enfrentar, no voy a estar pensando que todo es achaque, o cuando uno dice, ay, eso me pasa por cosas de viejo. No, eso pasa por algo que tengo que poner mucho más atención. Y si estoy con esa perspectiva mucho más positiva, voy a poder enfrentar la situación de una mejor manera. Entonces, al tener ese enfoque positivo, fomento mi capacidad de resiliente. El otro, el enfoque positivo, tiene un impacto directo en la salud física de nosotros, las personas. Y hay estudios que han comprobado y demostrado que las personas que adoptan una actitud positiva frente al envejecimiento tienden a manejar mejor las enfermedades crónicas o los problemas de salud. Entonces, claro, si yo siento que tengo que mantenerme bien positivamente, hacer control de salud, independientemente de lo que sea, si tengo que tomar medicamentos, tomarlo, crear estrategias para no olvidarme los medicamentos, que el pastillero, la alarma, eso me va a ayudar a mantener mi salud al día y eso va a permitir una mejora en mi bienestar.
Entonces, el optimismo motiva, ¿cierto? Tener un pensamiento positivo me motiva a participar de actividades de autocuidado, entonces, pues, seguir los tratamientos médicos, ojalá hacer ejercicio, mantener una buena alimentación, siempre con un enfoque mucho más positivo, el enfoque de autocuidado, para así mantener mejor mi calidad de vida, mejor mi autoestima, mejor mi funcionamiento físico. Entonces, no quiere decir que llegué a una cierta edad, ¿cierto? Y voy a tener que pasar el médico, voy a tener que hacer eso y echarse a morir. No, muy por el contrario, ahí cuando yo me tengo que reinventar, tengo que buscar las mejores formas, tengo que buscar la mejor manera y la manera mucho más creativa de mantenerme activo, que eso es lo más importante y lo que entrega salud. Para mí, el mayor ejemplo que yo tengo de impacto de la salud y persona con un pensamiento mucho más positivo es mi abuela. Mi abuela se reinventó después que estuvo viuda y empezó a participar de grupos de la tercera edad y ella bailaba y ella hacía paseos y hacía hidrogimnasia y ella hacía un sinfín de actividades que yo quedé impresionada con cómo eso cambió su calidad de vida de una manera muy positiva. Ella estuvo muy bien durante mucho tiempo. Claro, y llega un minuto que ahí el ciclo de la vida se termina, pero sí ella logró superar muchas cosas con ese pensamiento positivo de buscar actividad, realizando nuevas relaciones interpersonales, tuvo también una mejora en su salud, hasta aprendió a escribir, me acuerdo, porque ella no había tenido instrucción infantil, pero ella logró avanzar bastante. Y eso se habla mucho de el desarrollo de la resiliencia que tuvo y ahí manteniendo su pensamiento mucho más positivo de los procesos, mantuvo también una buena salud física y manteniendo su tratamiento y creando nuevas actividades para su bienestar. También tener una relación positiva, ¿cierto? Una relación positiva con el envejecimiento mejora las relaciones sociales y esa mentalidad positiva fomenta el interés por construir nuevas relaciones interpersonales, ¿cierto? Eso es lo que mencionaba de mi abuela, que con ese pensamiento positivo ella creó nuevas amistades. Y eso es súper importante para combatir la soledad que tiene en ese momento y positivas respecto a sus años, al paso de los años, ¿cierto? Son mucho más propensas a unir a grupos comunitarios, como les mencionaba de mi abuela, a hacer muchas más actividades recreativas, voluntariados y que enriquece su vida social. Y eso es muy importante, mantener las redes, eso crear nuevos lazos de amistad, va a ayudar también a pasar por todo esos momentos que quizás pueden ser muy abrumadores, pero cuando yo percibo y estoy frente y comparto con otras personas que quizás están en la misma que yo, también me va a ayudar así a tener una otra mentalidad frente a ese proceso. Entonces, a la mentalidad positiva dentro de los procesos de madurez y envejecimiento ayuda mucho a mejorar las relaciones sociales que yo pueda tener. Un factor súper importante dentro del proceso es el mejoramiento del funcionamiento cognitivo. Entonces, todas aquellas personas que mantienen una actitud positiva respecto al envejecimiento van a mantenerse mentalmente activas, ¿cierto? Y pueden estar ahí siempre aprendiendo nuevas habilidades, participan en actividades intelectuales, aquellas personas que les gustan, manteniendo una mentalidad mucho más abierta a nuevas experiencias. Y eso va a ayudar, a su vez, de manera neurológica, a ralentizar el deterioro cognitivo, que en el caso sería la pérdida de memoria, la disminución de la capacidad de atención. Si yo mantengo mi pensamiento mucho más positivo, con la mente mucho más abierta, va a mejorar por lo menos un 80-90% mi funcionamiento cognitivo. Pero aquí hay algo que quiero recalcar muy importante, que a veces las personas hay como la tendencia o la creencia o el mito de que a mayor edad menos memoria, a mayor edad menos atención. Y no quiere decir eso, no es así. Sucede que cuando claro, la memoria se va deteriorando y eso es de todas las personas, pero cuando yo estoy en ese lapso que se me olvidan mucho las cosas, no es, memoria no es sinónimo y no significa envejecer. Memoria, y ahí estamos hablando de otras cosas que no están funcionando de la mejor manera.
Entonces, si yo presento problemas de memoria muy marcados, problemas de desorientación, disminución de la capacidad de atención, tengo que poner ojo en eso. Entonces, no normalizar algo que no es normal. Entonces, tener problemas a memoria no significa porque yo estoy viejo o porque yo estoy mayor o porque me pasa. No. Tener problemas de memoria es otros factores que puede estar involucrando, hasta la baja de ciertas vitaminas, que en el caso son dos vitaminas importantes, que la vitamina D y la vitamina B12 puede afectar a la memoria. Entonces, eso hay que tener mucho ojo y atenerse a eso. Así que tener un pensamiento positivo me va a ayudar mucho a mejorar el funcionamiento de la cognición, va a ayudar a mantener y a crear reservas cognitivas. Y las reservas cognitivas, cuando yo hago actividades intelectuales, creo reservas cognitivas y esas reservas cognitivas son las que me van a proteger en caso de cualquier problema mayor, que sería en el caso de la memoria que se va deteriorando, quizá el caso más adelante de cualquier enfermedad neurodegenerativa. Al generar reservas cognitivas, al tener un pensamiento mucho más positivo, participar de actividades intelectuales o aprender ciertas nuevas habilidades, eso me genera reservas cognitivas. Porque nuestro cerebro hace algo muy particular, que es la plasticidad neuronal. Y eso significa que si bien a lo largo de los años las neuronas que se mueren no se recuperan, la plasticidad significa que una neurona que hacía un trabajo, ella es capaz de hacer otro trabajo, o sea, es capaz de desarrollar otra habilidad, y ahí es cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas independientes. Entonces, tener ese pensamiento positivo, la mentalidad abierta, tener ahí las actividades intelectuales, estar siempre manteniendo en activo, eso me va a ayudar a mantener y a cuidar mi funcionamiento cognitivo, generando esas reservas cognitivas y ahí protegiéndome de cualquier otro problema degenerativo que pueda llegar más adelante. Claramente no llega. Entonces, desarmamos algunos mitos sobre envejecimiento, ¿cierto? El envejecimiento está como pegado, está ahí como circular de muchos mitos, que uno claramente entrega el significado a la vejez que no tiene. A veces el significado que tiene para una persona no es el mismo que tiene para otra. Entonces, se ha generado muchos mitos sociales, los mitos que, las creencias, ¿cierto? Las creencias culturales de lo que significa el paso de los años y van generando quizás algunos sesgos cognitivos, ciertos sesgos de pensamiento que en la práctica no son los correctos. Entonces, el mito uno. El primer mito es que las personas mayores son débiles o son frágiles. No, o sea, es un gran mito, ¿cierto? Las personas mayores no tienen nada de débiles y no tienen nada de frágiles. O sea, son personas que han pasado por una experiencia muy grande, que han superado muchos desafíos, que han adquirido muchos conocimientos importantes y son personas que están completamente funcionales y puedan seguir haciendo sus actividades de manera normal y funcional y logran cumplirlas dentro de las habilidades y recursos que entonces es un gran mito decir que una persona mayor es débil o una persona mayor es frágil y no es así. O sea, hay que ver caso a caso, cada persona en su momento, pero eso no es una verdad. El otro mito es que el envejecimiento implica una inevitable pérdida de memoria y capacidad cognitiva. Eh, Justamente era lo que acababa de mencionar. No necesariamente al envejecer yo pierdo la memoria o pierdo mi capacidad cognitiva. No. Si yo veo que estoy perdiendo la memoria muy seguido, que estoy con problemas para pensar, que me estoy desorientando o que hay un cambio en conducta, en actitud, en muchas cosas, eso no está para nada relacionado con la edad. Y ahí es cuando yo tengo que hacerme un chequeo y ver de qué me está transmitiendo eso. Pero decir que una persona mayor inevitablemente va a perder la memoria es un mito rotundo. No todas las personas le suceden y si le sucede de manera marcada, hay que ir al mito. El mito 3 es que las personas mayores no son productivas ni contribuyen a la sociedad. Yo creo que también ahí está un gran mito, una gran sesgo cognitivo de creer que después de cierta edad uno ya no es productivo. Por el contrario, uno sigue siendo productivo hasta que y tenga los recursos para hacerlo.
Entonces, sí, sí, va a ser una gran contribución a la sociedad en el sentido de toda la experiencia, de todo, toda la carga, ¿cierto? Que las personas a lo largo de los años van adquiriendo. Los años no pasan en vano. Entonces, sí, eh, independiente de la edad, vamos a tener, ¿cierto?, mucho que contribuir hacia la sociedad con una manera de pensar, con perspectivas, con experiencias, con conocimientos y con muchas cosas que puedan seguir aprendiendo más adelante. Y superando y fomentando la resiliencia, que es súper importante para poder avanzar. El mito 4 es que las personas mayores no pueden aprender nuevas cosas ni adaptarse a la tecnología. Y eso también es un gran mito. Si bien puede generar como un poco más de dificultad, porque no por una cuestión de edad, sino que a veces la tecnología, al tratar de ser un poco más sencilla en algunos casos, pasa a ser también mucho, mucho más compleja. Entonces, pues, cuesta quizá un poco más aprender y eso puede ser para cualquier persona. O sea, en el fondo, si yo voy a aprender algo nuevo, que en ese caso es la tecnología, hay que hacer algo mucho más constante para que eso se transforme en un aprendizaje. Pero no quiere decir que yo a mayor edad no tenga la capacidad de aprender cosas nuevas, porque como les decía, está la plasticidad neuronal y ahí tenemos sí la capacidad de aprender y adaptarnos de la mejor manera a la tecnología. Y sí se puede. El mito 5 es que el envejecimiento siempre va acompañado de enfermedades graves. Y no es así, ¿cierto? Algunas enfermedades no están relacionadas con la vejez, algunas enfermedades están relacionadas con temas más genéticos. Entonces, no quiere decir que el hecho de estar envejeciendo voy a tener enfermedades más graves. No, por el contrario, hay personas que pueden pasar muchos años de su vida sin presentar ningún tipo de enfermedad. Habla mucho desde el estilo de vida, ¿cierto? Si yo me cuidé, me alimenté bien, mantuve mis cuidados de salud física al día, actividad física, y eso es lo que va a determinar si yo puedo tener o no una enfermedad. No necesariamente decir, envejecí, ahora estoy enfermo. No. Cualquier persona a cualquier edad puede tener algún tipo de enfermedad y muchas veces son los factores genéticos los que marcan la predisposición a una u otra enfermedad. Y el mito 6, las personas mayores no tienen interés en la vida sexual. Tampoco es así, o sea, ahí cada persona experimenta su sexualidad de la manera que más le acomode. Eso no quiere decir que ahí una persona con más edad haya perdido ese interés. Al contrario, la manera como yo vivo mi sexualidad es lo que va a depender o lo que va a determinar cómo yo la siento. Entonces no quiere decir que un tema de edad va a marcar la presencia o la ausencia de algo, y en ese caso de mi vida íntima o mis relaciones a través de la sexualidad. El mito 7 es que las personas mayores son gruñonas, amargadas o inflexibles. Yo encuentro que también es un gran mito decir, ay, estoy quedando viejo, estoy mañoso. No. Yo me acuerdo que conocí un profesor justamente cuando yo estudié psicología del adulto mayor y él decía, las personas, como una persona vive y es como ella envejece. Entonces las personas no es porque se han puesto gruñonas, son personas que siempre han sido gruñonas. Si hay una persona inflexible, no es que ella sea puesto inflexible después de la edad, ella siempre ha sido inflexible. Entonces nosotros, no quiere decir que nosotros vamos cambiando al paso del tiempo, quizás vamos madurando en la manera de pensar la vida, pero si yo era gruñona, voy a seguir gruñona. Si yo soy una persona extrovertida, voy a seguir siendo extrovertida. Ahora, si hay un cambio en eso, no es por el tema de la edad, porque hay otra cosa que tiene que ser ahí pesquisada, tiene que si yo cambio, paso de ser una persona alegre a ser una persona más gruñona, ahí hay que empezar a investigar porque hay algo que me está generando eso. Pero el simple hecho de cumplir una cierta edad, me voy a transformar en una persona gruñona o amargada, eso no es así. El otro mito es que las personas mayores están desconectadas de la cultura y las tendencias modernas. No, o sea, eso también es un gran mito. Cada uno está siempre conectado de una mayor o mejor medida y uno se conecta con aquello que quiere. Entonces no quiere decir que cuando yo llegue a mi mayor edad o mi cierta edad, yo voy a estar desconectada de las tendencias modernas. No, uno se conecta con aquello que le gusta y dependiente de la edad. Hay personas que hoy por hoy están al 100% conectadas con las tecnologías, como hay personas que no están conectadas con la tecnología. Conozco personas que están al 1000 hacia las redes sociales y de hecho
Hay personas también de diferentes edades que durante la pandemia desarrollaron como parte de su rutina el uso de las redes sociales, hacer TikToks, hacer videos en Instagram, pero son personas que no lo hacen, independiente de la edad tampoco. Entonces no quiere decir que uno esté conectado o desconectada de las tendencias modernas de la cultura. Simplemente una cuestión de gusto, una cuestión de interés. Entonces, esos mitos nos llevan a ver que cuando nosotros vamos avanzando un poco más con el paso de los años, ¿cierto? No quiere decir que esos cambios estén marcados por los años, quiere decir que los cambios tienen que suceder, cada persona es un mundo, tenemos perspectivas distintas, entonces mantener una mente abierta durante el proceso de envejecimiento es súper importante y nos va a ayudar a enfrentar con resiliencia el bienestar y la satisfacción personal. Entonces, a la medida que envejecemos, las circunstancias de la vida cambian y enfrentamos nuevos desafíos físicos, emocionales y sociales. Y adoptar una mentalidad flexible, curiosa y dispuesta a aprender puede hacer que ese proceso, ¿cierto?, de madurez, de envejecer, sea una etapa de un crecimiento continuo de oportunidades. ¿Por qué? Porque la vida no es lineal. Nada es una línea recta. Todo tiene curvas. Cada curva nos entrega algo, nos enseña algo y la manera que nosotros enfrentemos eso va a determinar si es bueno o si es malo. Entonces, el envejecer conlleva cambios importantes en temas de salud, las relaciones, los roles, y mantener la mente abierta, ¿cierto? Va a permitir que yo logre adaptarme a esos cambios de una manera mucho más efectiva y reduce la resistencia a lo que no puedo controlar. Y algo súper importante, hay situaciones que uno le genera mucha ansiedad, le genera mucha abrumamiento, ¿cierto? Me voy a abrumar con todo eso, voy a ponerme triste, los roles, todo va a cambiar, me voy a jubilar, pero si yo acepto, ¿cierto?, las limitaciones físicas o esa nueva estructura de familia que se genera con esos cambios de roles, estos cambios se van a ver como parte del proceso, algo que es natural y que la vida tiene obstáculos que son insuperables versus a todo lo que yo pueda superar. Entonces, eh, hay situaciones que yo sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar de eso, de ese proceso de madurez? La aceptación y aceptar que es un proceso, y es un proceso y voy superando como si fuera un juego, como si fuera ahí una actividad que tengo que superar etapa por etapa. Y contrario al mito de que el aprendizaje se detiene con la edad, mantener una mente abierta, ¿cierto? Fomenta el deseo de adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Y eso no solo va a enriquecer la vida personal, sino que también mantiene el cerebro activo y mejora la función cognitiva. Como les decía, las reservas cognitivas es lo que me va a proteger de cualquier problema posterior. Y la apertura mental, obviamente, puede llevar a la exploración de intereses que antes estaban considerados, por ejemplo, aquellas personas que no tenían ganas de hacer una actividad física, de bailar, de cantar, ¿cierto? También en el caso del aprendizaje de un nuevo idioma, la participación en clases de arte, de música o el descubrimiento de nuevos pasatiempos. Entonces, también mantener ahí la mente abierta y explorar cosas quizás antes que tenían más guardadas. Hay algunas personas que antes pintaba, hacía cuadros, lo tuvo abandonado, ahora lo puede retomar. Entonces, siempre mantener ese funcionamiento cognitivo y esa apertura mental que me va con creatividad, mantenerme más activo y con un buen bien. Entonces, además, una mente abierta permite disfrutar las relaciones enriquecedoras con las personas de todas las edades. O sea, como que yo tengo la mente abierta y acepto todo lo que ven, ¿cierto? Y también voy a estar mucho más dispuesta a aprender de los jóvenes, de quién está a mi alrededor, estar como mucho más receptivo. Y eso va a ayudar a derribar barreras que las generaciones, ¿cierto? Las diferentes generaciones tienen como muy marcado tener un pensamiento mucho más abierto, una mente mucho más abierta va a hacer con que disfrute una mayor diversidad de las relaciones. Y esa interacción entre las diferentes generaciones más jóvenes también va a mantener, ¿cierto? Me va a ayudar a mantener actualizado y conectado con el mundo moderno. Entonces, siempre mantener una mente abierta, un foco positivo, también me va a ayudar a mejorar las relaciones con el entorno, en este caso con las nuevas generaciones.
Manteniendo mi mente abierta, también puedo motivar a las otras personas, ¿cierto? A otras personas que están en la misma situación que yo, a las nuevas formas de autocuidado, la práctica de mindfulness, que es el caso de, ¿cierto? La respiración, la relajación, la meditación, hacer ejercicio físico mucho más adaptado, se juntan, ¿cierto? Los grupos de personas que ahí se van motivando entre ellas y tener una disposición para probar algunos enfoques para el bienestar, ayudar a mantener una actitud proactiva hacia la salud y el cuidado del cuerpo. Entonces, mantengo la mente abierta, motivo a otras personas y ahí se hace un grupo y eso también ayuda a que todos se motivan entre todos y mantengan una mejor salud física y mental. Estar abierto al aprendizaje sobre el manejo, ¿cierto?, del estrés y la salud mental o hacer terapias, meditación, otras prácticas que también van a estar como parte del autocuidado, siempre estar abierto a lo nuevo, ¿cierto? Y mantener la mente abierta, facilita la búsqueda de ayuda cuando es necesario. Voy a reconocer, ¿cierto?, que mi bienestar emocional es parte de mi envejecimiento saludable. Entonces voy a estar como mucho más atento a los cambios y mis necesidades, a estar frente versus cómo va a ser mi mejor calidad de vida en ese momento, cómo yo voy a enfrentar ese proceso. Si yo tengo la mente abierta, voy a enfrentarlo de la mejor manera posible. Y eso también se puede ejercitar. A veces uno pasa también por ciertos roles y esos cambios que nos genera como cierto estancamiento, pero si yo veo que necesito un empujón, ahí hacer parte de quizá alguna práctica, buscar alguna terapia y esa actividad es parte del autocuidado y tener una mente positiva. Entonces, adoptar un enfoque positivo ante los cambios que trae la edad tiene un impacto muy profundo y beneficioso en la vida de las personas. Entonces, este enfoque permite que el envejecimiento sea visto, ¿cierto?, como una oportunidad para crecer, para aprender y contribuir, en lugar de ser una etapa de pérdida o declive. Entonces, ahí siempre ese enfoque mucho más positivo, la visión positiva que yo voy a tener de ese proceso, es lo que va a determinar mi bienestar y mi paso por esas etapas. Así que muchas gracias por escucharme y estoy abierta a cualquier duda o consulta.